Vamos a empezar con esta etapa 2 de la materia de comprensión y expresión lingüística avanzada. Nuestro primer punto es la comunicación oral. Muchas de sus características son la capacidad natural, el carácter fugaz, contexto informal, errores de desempeño, posibilidad de duda y rectificación, reflejo de la diversidad, apoyo corporal y proxémico. Uno de sus tipos de comunicación es la espontánea y planificada. Es aquella que se establece entre dos o más personas, tiene como medio de transmisión el aire y como código un idioma. Nuestro punto número 2 son los propósitos generales del discurso oral. A través del mensaje o discurso, el orador se propone actuar sobre el pensamiento o la conducta de los oyentes o receptores. Dentro de este intercambio comunicativo, el emisor se habrá propuesto alcanzar un cierto número de propósitos, pero solo uno debe ser el predominante. Uno de ellos es entretener, buscando en el auditorio una respuesta de agrado, diversión, complacencia. 2. Informar, persiguiendo la clara comprensión de un asunto. 3. Convencer, se requiere influir sobre los oyentes para modificar o transformar sus opiniones. Y 4. Persuadir, se aspira a una respuesta de adhesión y o acción. Nuestro punto número 3 es tipo de presentaciones orales. Uno de ellos es la mesa redonda, el panel de discusión, conferencia o lectura, debate y simposio. La presentación oral puede tener diversos tipos que varían entre sí de acuerdo a las peculiaridades que presentan. Esas son mis referencias y muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Paola Lizeth Rodríguez Nuncio y hoy vengo a hablarles de los elementos de una presentación oral. Comienzo. Es el primer contacto con la audiencia. Introducción. El expositor presenta el tema y los objetivos que se pretenden conseguir. Presentación. Se enlistan los temas que se abordarán y los apartados o subtemas que lo conforman. Desarrollo del tema. El expositor desarrolla los contenidos que corresponden a los apartados o subtemas que lo conforman. Síntesis. Después del desarrollo del tema, se hace una recapitulación de las ideas principales, con el propósito de reforzar los conceptos claves de la exposición. Conclusión. Se presenta una idea final, material de apoyo, referencias bibliográficas y agradecimientos. Se mencionan las personas o instituciones que ayudaron en alguna de las fases de la exposición. Elementos visuales, verbales y vocales. Para el logro de una comunicación más efectiva, es necesario poner en práctica los siguientes elementos: visuales, verbales y vocales. Elementos visuales. Se considera como lenguaje corporal, gestos, posturas y movimientos. Elementos verbales. Las palabras y elementos lingüísticos se usan para hablar. Elementos vocales. La voz, entonación, proyección y tono. Conceptos principales. Elementos visuales. Se relacionan con la imagen física que se percibe en el momento de la comunicación. Estos elementos del emisor envían estímulos al receptor o público y deben de provocar un impacto favorable en la comunicación. Elementos vocales. Aprender a modular la voz es uno de los factores indispensables para el desarrollo de la habilidad oral, pues la gente tiende a escuchar y relacionar la personalidad de la voz con aspectos físicos y de la personalidad. Albert Mehrabian afirma que el tono y la calidad de la voz puede determinar la efectividad del mensaje y la credibilidad del comunicador. Elementos verbales. Tienen que ver con todas las palabras y los métodos lingüísticos que utilizamos para hablar, o bien al momento de redactar un escrito. Se considera desde la forma de la estructura de las ideas que se formula, la selección del lenguaje y los términos que se utilizan. Hola, mi nombre es Frida Merari Ramírez Loera y voy a estar presentando lo que es la conferencia, la entrevista y las fases de la entrevista.
Primero que nada, la conferencia es una reunión de un grupo de personas donde debaten o exponen acerca de lo que es un tema de índole político, ambiental, social, cultural, científico, etc. Al preparar una entrevista se debe de tomar en cuenta, ya que es muy esencial, si lo quieres hacer bien, es la siguiente estructura, que es introducción, proposición, confirmación y conclusión. Primero que nada, la introducción es cuando el conferenciante se presenta ante el público, puede decir una referencia breve de él mismo o de alguna otra persona. En este también se define lo que va a ser el tema principal y su objetivo. En esto es muy importante que seas claro, ya que la introducción debe despertar una emoción en el público. Segundo, la proposición. En esto se basa en lo que va a ser el experto respecto al tema, que es que va a hablar de una forma un poco más detallada acerca del tema y va a decir los puntos más relevantes dentro de él. Tercero, la confirmación. Durante esta, el expositor debe demostrar sus habilidades y sus conocimientos acerca del tema del que está hablando, y para esto debe contar con opiniones a favor y en contra de lo que dirá para tener una base sustentable de los argumentos que está diciendo y poder tener justificaciones válidas. La cuarta es la conclusión. En esta se realiza un pequeño resumen acerca de todo lo expuesto y se busca llegar a un desenlace lógico para así influir en el análisis de las ideas expuestas del público. Ahora voy a presentar lo que es la entrevista. Esta es de las formas de expresión oral que se usan más hoy en día, ya que es un diálogo entablado entre dos o más personas donde se busca el sacar información de un tema o una persona. De la persona se puede sacar de qué trabaja, qué hace, su vida personal. Esto se puede sacar de un ámbito personal o de un ámbito profesional. Para esto, la persona que va a realizar las preguntas se le llama entrevistador y la persona que va a responder todas esas preguntas se le llama entrevistado. Para empezar, el entrevistador debe conocer o tener cierta información acerca del tema o persona que se va a estar hablando para que pueda formular las preguntas. Uno de los propósitos fundamentales de la entrevista son el obtener información de los individuos o grupos, el influir sobre ciertos aspectos de la conducta de las personas y el ejercer un efecto terapéutico. Ahora, las fases de la entrevista, que son muy importantes para que una entrevista sea bien hecha. Número 1 es la planeación de la entrevista. En esta se determina el objetivo principal de la entrevista, de lo que va a tratar, y el entrevistador hace una investigación para obtener información respecto al tema, lo que va a ayudar a formular y orientar las preguntas que va a realizar. La segunda fase es la realización de la entrevista. En esta, el entrevistador propicia el ambiente adecuado para que el entrevistado se sienta cómodo al responder las preguntas. El entrevistador debe iniciar con preguntas sencillas para entrar en un ambiente de confianza y después de eso formula preguntas que son más específicas. La tercera fase es la conclusión. Esta es la parte final donde se le informa al entrevistado que se ha cumplido el objetivo principal de la entrevista. En esta también se le da oportunidad de realizar preguntas o comentarios relacionados con la entrevista. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Para mejorar tus presentaciones en público. Conocer el tema es una parte importante y fundamental cuando abordas un tema. Hacer en breve una introducción al iniciar la exposición es importante. Adaptar la exposición a los receptores. Tiene que ser siempre importante considerar las características y necesidades de la audiencia.
vocalizar y hablar despacio y con claridad. Tomar en cuenta el tiempo que se exponga a un tema amplio. Se puede dividir en partes pequeñas y asignar tiempos promedios, ciertos minutos, para que no se haga muy extenso. Utilizar de preferencia algo visual para ayudar a la audiencia a entender mejor las ideas. Seleccionar una vestimenta adecuada para proyectar una buena imagen en la audiencia. No olvidar, al final de la exposición, dar una conclusión acerca de que el tema debe tener claridad, fluidez, volumen y coherencia en lo que se dice. Soy Andrés Reina Torres del grupo 313 y voy a hacer una presentación sobre el debate. El debate es una competencia intelectual que debe efectuarse en un clima de libertad, tolerancia y disciplina. Se identifica por ser una discusión abierta con réplicas, con un equipo a favor y otro en contra sobre una idea. Entre sus principales características están la elección de un moderador, pueden trabajarse en equipo o individualmente, y la calidad y fluidez dependerá completamente del conocimiento previo, así como la capacidad de escuchar y contraargumentar de los participantes. El debate cuenta con 4 fases: la apertura del cuerpo del debate, la sesión de preguntas y respuestas y la conclusión. El seminario. El seminario es una estrategia expositiva por parte del alumno en relación con un tema. Características. Se requiere una investigación exhaustiva previa a este. Los asistentes también deberán de tener conocimiento sobre el tema y los estudiantes deberán estudiar y haber leído el material con anterioridad. Para realizarse se tiene que exponer el tema, se efectúa la discusión, se amplía o explica determinada información, se toman conclusiones y puede alargarse para una sección de preguntas y respuestas. El seminario contribuye a fomentar el razonamiento positivo y la capacidad de investigación, desarrollar la capacidad de búsqueda de información y desarrollar el pensamiento crítico, el análisis, la síntesis, la evaluación y la emisión de juicios. Hola, soy Diego y yo voy a estar hablando de la comunicación oral. La comunicación oral es considerada parte primordial de los rasgos naturales de los seres humanos que nos distingue de los animales, porque estos, obvio, no pueden comunicarse, no pueden crear un lenguaje, ni mucho menos crear un sistema para hablar o leer o escribir acerca de un tema, y esto es algo que nos caracteriza a nosotros los humanos. La comunicación oral tiene varias características. Requiere un emisor y un receptor. El emisor es el que da la información y el receptor es el que recibe la información. Alguien tiene que explicar su tema o su información y el otro la tiene que escuchar para entender. Es más rápida que otros tipos de comunicación. Cuando tú estás leyendo o escribiendo acerca de un tema, lógicamente te vas a tardar más que simplemente diciéndolo. No es diversa. Cuando tú te comunicas oralmente, estás hablando y obviamente solo puedes hablar un idioma. Por lo tanto, la gente que deba escuchar tu información tiene que entender ese idioma. No es como los libros para leer, que pueden ser de varios idiomas, y así mucha gente lo puede entender, a menos que sepas varios idiomas y puedas transmitir tu información. Tiene un lenguaje corporal. Esto se va en los ademanes o movimientos que puedes hacer con las manos, que esto nos sirve para darnos cuenta qué tan segura está la persona del tema. Y también puedes improvisar. Esto no pasa comúnmente en la lectura, ni mucho menos en la escritura. No puedes improvisar en eso. Y en las características de la comunicación oral, sí. Las habilidades de la comunicación oral. Algunas son innatas, o sea, que la gente nace con ellas. Por ejemplo,
La simpatía, la armonía o el carácter firme son algunos ejemplos de estos. La gente nace simplemente teniendo la capacidad de hablar abiertamente sin que se les sea difícil, mientras que las habilidades aprendidas son las que tú puedes estar mejorando, como la entonación de la voz o la gracia de los movimientos corporales o los gestos. Los elementos visuales, verbales y vocales son muy importantes tanto para las características como las habilidades. Estos pues obviamente denotan lo visual, tus ademanes o tu lenguaje corporal, lo verbal, que son las palabras que utilizas, que sean lo suficientemente correctas, no puedes decir cosas muy fuera del tema, ni con cualquier tipo de lenguaje, no puedes decir groserías. Y también los elementos vocales, que son la voz, la entonación, la proyección, la resonancia y el tono.